¿Qué pasó durante la Segunda República? Veámoslo de una forma resumida. Después de la victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales el 12 de abril, se instaurará otro gobierno. Será la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931. Básicamente se puede dividir el periodo republicano en 4 etapas. Gobierno provisional del 14 de abril a cuando ya se promulga la Constitución del 9 de diciembre de 1931. Después iríamos al periodo reformista o al bienio reformista o bienio social hazañista. Social porque había ministros socialistas y hazañista porque había seguidores y parlamentarios del grupo político de Acción Republicana, cuyo líder era Manuel Azaña. Este periodo social hazañista irá desde que se tiene ya la Constitución republicana, en diciembre del 31, hasta cuando caen estos gobiernos debido a la presión tanto de la izquierda como de la derecha, caen los gobiernos de Azaña y ya se llevará a cabo unas nuevas elecciones que serán las de noviembre del 33. En estas elecciones ganan las candidaturas de centroderecha y derecha, por tanto a este periodo se le conoce como bienio conservador o bienio radical cedista. Radical porque había ministros del Partido Radical liderado por Alejandro Lerroux y también el apoyo que en principio dio la CEDA, la Confederación Española de Autónomas, al gobierno y la entrada ya en octubre del 34 de ministros de la CEDA en ese gobierno, diputados de la CEDA que entran como ministros en ese gobierno. Este periodo durará hasta las siguientes elecciones, para las elecciones de febrero del 36, pero claro está, una época muy inestable, 7 gobiernos diferentes y el último gobierno de Portela Valladares, un gobierno centrista, fue un gobierno de transición para las elecciones. Por tanto, es un periodo básicamente de 2 años. Y ya por último tendremos lo que se conoce como el periodo del Frente Popular. Se da una coalición de partidos de izquierda, partidos republicanos de izquierda y partidos obreros. Esa coalición gana holgadamente las elecciones, por tanto, llevarán el gobierno en adelante a partir del 19, las elecciones fueron el 16 de febrero y ya a partir del 19 de febrero del 36 gobernarán, pero serán gobiernos en minoría de los republicanos de centroizquierda. Por tanto, siempre tenían que buscar el apoyo de los socialistas, de los comunistas, por tanto, terminarán siendo arrastrados hacia posiciones un poco más radicales, más extremistas, que no eran bien vistas por los sectores conservadores de la bancada de las Cortes republicanas. Por tanto, habrá una polarización creciente de la sociedad, de la política, y finalmente tendremos un golpe de Estado que no triunfa en toda España, que triunfa en parte de España y será la Guerra Civil. Y me gustaría hacer un pequeño resumen de cada uno de los periodos, empezando por el periodo del gobierno provisional, recordemos, 14 de abril hasta diciembre del 31. El primer propósito será darle a España una constitución. Para ello se convocan elecciones constituyentes el 28 de junio de ese mismo año. Esas elecciones terminará ganando una amplia coalición, la coalición republicano-socialista, que obtiene 368 escaños de los 470 en juego. Por tanto, esa coalición grande obtiene una mayoría, pero en esa coalición había partidos de diferentes índole y sensibilidad republicana, republicanos de centro, republicanos de izquierda, republicanos de derecha, incluso socialistas. Dentro de las medidas de este gobierno provisional, pues serán varias. Una será transformar el ejército, reduciendo el número de oficiales e intentando que se retirasen anticipadamente con la paga completa militares oficiales que no fuesen afectos a la República. También una legislación laboral en favor del campesinado. Y, por otro lado, tendremos ese intento de darle la posibilidad a las autonomías, a las regiones, conocidas como regiones históricas, darle la posibilidad de un estatuto de autonomía. Resumiendo el periodo reformista, bienio social hazañista,
pues será un periodo donde hay una serie de transformaciones a nivel educativo, a nivel social, a nivel militar, a nivel religioso, a nivel de organización del Estado. Todas estas reformas no contentarán a los sectores más conservadores, por tanto, se irá ganando detractores. La República se irá ganando detractores dentro del espectro político conservador y católico. ¿Estas medidas cuáles fueron? Pues a nivel educativo, la creación de 10.000 escuelas, dotar de más presupuesto al Ministerio de Instrucción Pública, que es lo mismo que el Ministerio de Educación, además de subir el salario a los maestros y hacer de la educación una educación laica, igualitaria y que llegase a todo el mundo. Por lo menos la pretensión, la idea. Por otro lado, a nivel social, se crean los tribunales mixtos para la solución de los problemas entre patronos y obreros. Se continúa con esa legislación social ya del gobierno provisional con la ley de términos municipales y la implementación de la jornada de 40 horas. A nivel religioso, España ya ha dejado de ser un país católico, en la Constitución, artículo 3 así lo indica, y se crea tanto la ley del divorcio y la ley de congregaciones religiosas, mediante la cual ya la Iglesia Católica pasó a ser una asociación más. A su vez, se da pie a la elaboración de tanto estatutos de autonomía como de los borradores de los futuros estatutos de autonomía. Tendremos el Estatuto de Autonomía de Cataluña en septiembre de 1932, pues será algo que también motive la reacción de sectores conservadores. Dentro de la cuestión social tendremos el establecimiento y el debate sobre la reforma agraria en España y se establece, se crea la Ley de Reforma Agraria. Esa Ley de Reforma Agraria permitirá el asentamiento de jornaleros sin tierra en tierras que pertenecían a Grandes de España o tierras mal cultivadas o tierras dedicadas al regadío que no estaban puestas en regadío. Por tanto, habrá una serie de tierras que serán expropiadas, unas con indemnización y otras sin indemnización. Por ejemplo, a los Grandes de España será sin indemnización. Esto, evidentemente, también provocará el descontento de este grupo sociológico más conservador contra las medidas de la República, las medidas del gobierno social hazañista. Así que se va ganando la República detractores. Y ya lo que nos queda sería la reforma del ejército, que se pretendía dotar al ejército español de una estructura más eficiente, reduciendo los oficiales y haciendo que esa macrocefalia de oficiales endémica de nuestro ejército, pues se anulase, que hubiese cada vez menos oficiales y la eficiencia fuese mejor, un ejército más moderno en comparación con los ejércitos europeos. Después de los trágicos acontecimientos de Casas Viejas en enero de 1933, la parte socialista del gobierno retira el apoyo a Azaña, por tanto el gobierno queda en minoría. Este gobierno no será capaz de sacar leyes en adelante, por tanto finalmente cae, porque tenía oposición tanto por la izquierda como por la derecha, cae y Alcalá Zamora, Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, el cargo más importante, está el presidente de la República y después está el presidente del gobierno. El presidente de la República, Alcalá Zamora, el cordobés, dará el gobierno a Alejandro Lerroux en septiembre y por tanto será un periodo de transición a las elecciones que se dan en noviembre de ese mismo año. En estas elecciones ganan las candidaturas de centro-derecha y derecha, siendo el partido más votado la Confederación Española de Derecha Autónoma, un partido de derecha conservadora con tintes de derecha radical, partido liderado por José María Gil Robles. Esta fuerza política consigue 115 escaños y será la fuerza política más votada. La segunda fuerza política más votada será el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, de un espectro político centrista, de centro conservador. ¿Quién tenía que haber gobernado? Pues en principio tendría que haber encabezado el gobierno José María Gil Robles, pero Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, desconfiaba de los, ¿no? del sentimiento democrático y republicano del líder del partido vencedor, que era José María Gil Robles. Finalmente le manda a formar gobierno al líder del Partido Republicano Radical, el partido de centro-derecha, por así decir, que era Alejandro Lerroux. Lerroux forma gobierno con políticos
partidos políticos de un espectro político centrista o de centro-derecha, pero sin incluir en el gobierno a la CEDA, que era el partido que había ganado. ¿Qué ocurre? Que este gobierno contaba con solo unos 150 escaños para aprobar las leyes. Por tanto, siempre se veían obligados a pactar. ¿Y con quién pactaba normalmente? Pues finalmente ese gobierno pactaba con la derecha, pactaba con el partido de Gil Robles. Con esos 115 escaños podían sacar adelante las leyes. Así que será un gobierno en minoría apoyado por el partido vencedor. Un poco complicado de entender, pero en aquella época tendría su sentido, o por lo menos así ocurrió. Pasan los meses, nos metemos ya en el verano de 1934. Estos gobiernos republicanos de derechas, conocido como bienio conservador o bienio radical cedista, radical por el Partido Radical y cedista por la CEDA, el partido de José María Gil Robles, el partido de derecha conservadora, derecha radical y también de unos tintes católicos bastante importantes, pues este periodo está caracterizado por la contrarreforma. Básicamente, y también simplificando, en estos 2 años que está la derecha gobernando, se querrá rehacer, bueno, deshacer lo que hizo la izquierda. Se querrá deshacer lo que se hizo durante el periodo del bienio reformista o bienio socialhazañista, básicamente. Básicamente se quisieron deshacer esas medidas, las medidas tanto a nivel social, a nivel religioso, la paralización o casi paralización de la reforma agraria. Por tanto, tendremos una especie de involución, ¿no? Sería como volver a 1931. ¿Qué ocurre? En verano del 34, Gil Robles mete presión al gobierno y esa presión al gobierno hará que finalmente en octubre, principio de octubre, el 3 de octubre del 34, Alejandro Lerroux, como presidente del gobierno, incluye a 3 diputados de la CEDA como ministros, entre ellos al líder, José María Gil Robles. ¿Esto qué provoca? Provoca las iras dentro de los sectores más izquierdistas y sobre todo de los sindicatos CNT, Confederación Nacional del Trabajo, y UGT, Unión General de Trabajadores, que se creará, bueno, crearán la Alianza Obrera, una serie de unos acuerdos para hacer huelga general, donde los sindicatos de izquierda estarán unidos junto con fuerzas políticas obreristas y fuerzas políticas republicanas de izquierda. Así que finalmente habrá un intento de huelga general que no triunfa en toda España, simplemente en Cataluña, en Asturias y en Madrid en algunos días. Pues este intento de huelga general terminará triunfando durante un par de semanas en Asturias. En Asturias los mineros se hacen con el poder, toman varios pueblos, finalmente el gobierno lleva al ejército de África para reprimir a los mineros. Será una especie de guerra que se da dentro de España, en la que mueren más de 1000 mineros y hay fuentes que dicen entre 300 y 450 guardias civiles y militares. Hay cifras ahí un poco que bailan, pero en definitiva, cerca de unos 1500 muertos en una guerra dentro de nuestro país, una especie de una guerra, una revuelta, una revolución que se da en nuestro país, que finalmente fue sofocada a sangre y fuego con una gran cantidad de detenidos, entre ellos líderes tanto del Partido Socialista, líderes sindicales, también líderes de las fuerzas republicanas de izquierda. Esto lo que provoca es una polarización dentro de la política y de la sociedad española. Estos gobiernos de la derecha seguirán en el año 35 y a finales de 35 se dará un escándalo de la ruleta Strasbourg. Esta ruleta pues era un juego en el cual, bueno, la gente apostaba y la ruleta estaba amañada. Con este amaño, pues los empresarios del sector ganaban bastantes cantidades de dinero. Y entre ellos estaba un familiar de el ministro Alejandro Lerroux. Por tanto, el escándalo salpica al gobierno, el gobierno cae
y habrá un gobierno de transición a las elecciones siguientes, que será el gobierno de Portela Valladares. Portela Valladares hará de transición de comodín para las siguientes elecciones, que serán las de febrero del 36. Día 16 de febrero de 1936. Elecciones. En estas elecciones ganan las candidaturas de la izquierda, el Frente Popular, que fue una coalición de partidos republicanos de izquierda y Movimiento Obrero, entre ellos Izquierda Republicana de Azaña, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, que era un grupo republicano de centro-izquierda, también el Partido Sindicalista de Pestaña, que era un partido ya más minoritario, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que era un partido trotskista, era un partido también comunista, pero de una versión diferente a la soviética, a la stalinista, y diferentes grupos y sindicatos que también apoyaban que sus afiliados fuesen a votar a esas candidaturas. El acuerdo era un acuerdo básico de amnistía de los presos políticos que habían sido condenados y encarcelados después de la Revolución de Asturias, y también seguir con las políticas del primer bienio, seguir con las políticas de ese bienio reformista, o conocido como bienio ya por los historiadores, bienio social-azañista. Esas eran las dos líneas básicas de gobierno. Y además, una vez ganadas las elecciones, se comprometían a que gobernasen los republicanos, quiere decir que el gobierno solo hubiese ministros republicanos. Así que cuando ya se sabe el resultado de las elecciones, los republicanos formarán gobierno y tendrán el apoyo, en principio el apoyo tácito, de las fuerzas obreras. Pero ¿qué ocurrirá? En aquellos años de efervescencia política, los discursos de los partidos obreros eran muy revolucionarios, llamaban a el reparto de tierra, la ocupación de tierra, así que el gobierno republicano, aunque eran republicanos de centro-izquierda, eran defensores de la propiedad privada. Así que ese gobierno republicano en minoría, que tenía unos 123, 124 escaños del Parlamento, no tenía más, 124 escaños, tenía que apoyarse en las fuerzas obreras. El Partido Socialista, que obtuvo 99 escaños, el Partido Comunista, que obtuvo 17, y otras fuerzas políticas que también podían apoyar al gobierno, pero que tiraban del gobierno hacia la izquierda. Pero ya ahí había una contradicción dentro de esta coalición de gobierno. Por otro lado, los grupos conservadores también clamarán por la defensa del orden, de la patria, de la propiedad privada. Así que ese gobierno republicano, que era un poco más templado, era un poco más moderado que las fuerzas obreras, se veía un poco arrinconado tanto por un lado como por otro. Finalmente, Azaña ocupará la presidencia del gobierno, Niceto Alcalá Zamora será revocado de su cargo será destituido de su cargo de presidente de la República, Manuel Azaña se convierte en presidente de la República y querrá en el cargo de presidente del gobierno a un líder socialista más bien moderado, un líder socialista moderado que era Indalecio Prieto. Dentro del Partido Socialista había tres ramas diferentes. Estaba la rama izquierdista, más obrerista de Largo Caballero, Francisco Largo Caballero. Después estaba una rama más moderada entre las tres ramas, que era la de Julián Besteiro, y una rama más conservadora, una rama más, por así decir, más republicana conservadora o republicana de izquierda, perdón, quería decir, que sería la de Indalecio Prieto. Pues el presidente de la República, que ya era el republicano de izquierda, Manuel Azaña quería a Prieto, que era un socialista moderado, en el gobierno. Pero ¿qué ocurre? El PSOE está dividido, ¿vale? Perdonad, el PSOE estaba dividido y el PSOE no aprobó que Indalecio Prieto encabezase el gobierno. Por tanto, seguirán los gobiernos republicanos en minoría, ¿vale? Recordemos, para hacer leyes hace falta la mitad más uno de los escaños. Y esa mitad más uno de los escaños eran unos 238 escaños y no los tenían. El gobierno solo tenía 130 escaños. Estaba en minoría el gobierno. Por tanto, no
tiene apoyo del PSOE y habrá una inestabilidad política bastante creciente. Esa inestabilidad política fue aprovechada, tanto como antes he dicho, por la izquierda como por la derecha, para socavar ese gobierno, para hacerlo débil, y tanto por un lado como por otro se crea una inestabilidad que hace que el gobierno republicano no sofocase las intentonas golpistas de una manera tajante. Finalmente, habrá un golpe de Estado para el 18 de julio del 36, ese golpe de Estado liderado por diferentes militares como Mola, ¿vale? Emilio Mola, Queipo de Llano, Francisco Franco, Sanjurjo. Ese golpe de Estado termina triunfando en gran parte de España, bueno, por lo menos en la mitad de España termina triunfando, la otra mitad de España pues fracasa y dará lugar a una guerra civil, dará lugar a la Guerra Civil Española, que tendrá sumida en la guerra, en la destrucción, evidentemente, en un conflicto entre hermanos a nuestro país desde julio del 36 hasta abril del 39. Tengo la intención de hacer un vídeo que vaya desde la promulgación de la Constitución Republicana, diciembre 31, hasta el inicio de la Guerra Civil, quiere decir julio de 36. Y ese vídeo corresponde con la unidad temática, con la pregunta de la unidad temática de bienio reformista, bienio conservador y Frente Popular. De esta forma tendréis ese material en el que con imágenes un poco más dinámico, un poco con apoyo de esquemas propios, la mayoría, y algunas imágenes, sea más comprensible este periodo, un periodo de muchos cambios, de muchos gobiernos, de mucho enfrentamiento electoral, grandes coaliciones de gobierno. En definitiva, es algo que necesita un poquito más de reposo para comprender y de tranquilidad y paciencia para explicar. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, espero que haya sido así. Le damos a like, pulgar arriba. Si estás suscrito, te lo agradezco. Si no lo estás, espero que así lo hagas. Y bueno, ya nos vemos otro día, nos vemos en otra ocasión y espero que te vaya bien y consigas todas tus metas.